A ver, ¿en qué estábamos? Bueno, en definitiva, habíamos terminado en esa diapositiva. Habíamos hablado de servidumbres, acueductos y otros derechos, cómo se marcan. Eso creo que quedó más que claro. Y por último, yo estoy empleando siempre el término marcar. Hay que marcar, hay que marcar, hay que marcar. Y sí, porque mucho más importante que medir es marcar. ¿Sí? Recuerden ustedes que nuestro trabajo profesional se plasma en un acta de amojonamiento que, si bien yo describo los deslindes, ¿sí? Yo digo a dónde están mis mojones, ¿sí? Este es mi vértice, ese es otro vértice, esta es la forma de amojonar. ¿Por qué? Porque recordemos que entre dos puntos, o sea, para formar una línea yo necesito dos puntos. Esos dos puntos para formar una línea, en mi mensura, es la línea recta imaginaria que une dos vértices. Entonces, en realidad, mi importancia es hasta donde yo voy a medir y hasta donde yo mido y hasta donde marco. Empiezo marcando acá y termino marcando allá. Esa longitud de medida es un resultado de donde yo coloqué las dos marcas, es decir, mis dos puntos. Y de eso yo me hago responsable. ¿Por qué? Porque el deslinde puede desaparecer. Lo que es un alambre puede ser un muro, lo que es un muro puede ser un sin deslinde, lo que es un sin deslinde puede pasar a ser, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser importante? Y donde yo dejo la marca. ¿Cuál va a ser la medida? Y la magnitud de unir esos dos puntos con una línea recta y después luego ser medida. Pero ¿hasta dónde mido yo? Insisto, es como lo sabemos decir, hasta dónde yo mido y hasta dónde marco. Y mi responsabilidad profesional es la de marcar y yo digo, ese título llega hasta acá. O yo estoy mensurando y amojonando hasta acá. ¿Sí? Medir, sabe medir cualquiera. Esto el profesor en clase, con el transcurso de los años de haberlo escuchado, lo explicaba de la siguiente forma. Cualquier chico, ustedes, yo, cualquier persona, eh, con cualquier tipo de conocimiento en tecnología o cualquier nivel de educación que por lo menos almuerce y cene, ¿sí? Si yo le enseño a medir, va a aprender. En algún momento va a aprender. Yo le voy a enseñar a usar la estación total. Mira, esto se prende acá, vos medís, tocas lo sacás, lo descargas así, la cinta se usa así, estos son los metros, los decímetros, los centímetros, ¿sí? Yo les puedo enseñar a medir. Y en un acto tan repetitivo de acompañarme a medir y de observarme cómo mido yo, y cada vez lo voy a empezar a instruir más. Entonces, él se va a transformar, se le va a hacer un oficio. Y va a aprender un oficio de agrimensura como topógrafo, pero va a aprender el oficio. De la misma forma que aprende un oficio un carpintero, de la misma forma que aprende un oficio un plomero, ¿sí? Un mecánico, un electromecánico. Esa parte técnica, que si bien hay algunas escuelas que son técnicas, enseñan algunos oficios, pero por ejemplo, los oficios no se aprenden en universidades, ¿sí? No hay una universidad que me forme a mí como carpintero. Son oficios, los aprendo porque alguien me instruye de una manera repetitiva. Entonces, si yo tengo un ayudante, con el paso de los años, el ayudante va a saber medir perfectamente. ¿Sí? Si bien mi actuación profesional me demanda que yo esté presente en todos los trabajos, yo voy a poder llegar a adquirir un nivel de confianza que lo voy a dejar a él medir y después yo definiré. Ahora, esa definición es lo que a mí me va a diferenciar de él. Que yo, por toda mi formación y mi conocimiento, voy a poder saber a dónde hay que marcar. Eso es lo que nos va a diferenciar profesionalmente de alguien que aprende un oficio. Porque tengo los conocimientos técnicos, legales, jurídicos, ¿sí? Todos los conocimientos que aprendemos acá, sumados a la experiencia de la tramitación en catastro, sumado a la experiencia de que cada uno de los trabajos de mensura son distintos, ¿sí? Porque cada trabajo de mensura tiene su particularidad, créanme, eh, es que va a poder marcar la diferencia. Y yo, como profesional, medir puede medir cualquiera, pero marcar solamente sabemos marcar nosotros y es lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso, porque de alguna forma también pueden haber preguntas en lo que se lo sepamos hacer ver. Muy importante la frase, más importante que medir es marcar.
¿sí? Ahora, si no me equivoco, tenemos, bueno, viene esta diapositiva, esto, a ver, bien, presentación. Esto sí es pregunta de final, está dentro del, del plan de estudios y todos los que han sacado esta unidad lo han hecho. Esa es una planilla que define los tamaños de las láminas, ¿sí? Una lámina que se definen por letra, por ejemplo, una lámina tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, y ahí tienen las medidas en cuanto a altura y base y alto en centímetros, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una lámina tipo A tiene 32, ¿sí? Por 40. Una lámina tipo B tiene 32 por 58 y es así sucesivamente. Eso lo tenemos que saber porque en función de la dimensión de la mensura es la dimensión de la lámina que yo voy a usar y tengo que usar la más conveniente para que junto con la escala del dibujo y el tamaño de la lámina pueda yo introducir en ese plano todos los elementos de lo que venimos hablando y que no falte ninguno. ¿Sí? Como les digo, como les digo, bien, hay que estudiárselo y hay que saberlo, ¿sí? No es muy difícil. Lo único que sí tienen que saber es que con el paso de los años, prestemos atención a lo que voy a decir, con el paso de los años, em, los requerimientos de elementos que le hemos agregado al plano de mensura han hecho directamente impracticable el tamaño de lámina tipo A. ¿Sí? Entonces el tamaño de lámina tipo A de 32 por 40 ya no se usa, ¿sí? Porque si a esa lámina yo tengo que dejar espacio para notas profesionales, dibujar el polígono, con todo lo que ya sabemos que lleva, planilla de coordenadas, vinculación, interpretación pericial no entro, ¿sí? Así que bueno, se dictó una resolución que le daba de baja, se podría decir, al tamaño tipo A, así que sí está permitido la presentación de planos a partir del tipo B, C, D, E, F, bueno, y todos los que están mirando en pantalla. Aunque hoy en día, esto como nota de color, no hay nada técnicamente que nos lo prohíba, pero hoy en día, en la era de la digitalización, ¿sí? Los planos de mensura ya no se consultan a través de la solicitud del legajo. Si yo ya no voy a pedir un legajo de mensura para ver el plano y poder consultarlo. Hoy en día está todo digitalizado. Y en la dirección de Geodesia y Catastro hay un plotter que sirve, por supuesto, para imprimir planos, pero que también es un escáner. Entonces, tiene la limitación hoy en día, cada vez que se registra un plano, se saca el plano de ese expediente de mensura, se escanea, se transforma en un archivo digital que se sube en una plataforma digital, en una página internet en la que tenemos acceso solamente los agrimensores, ¿no es cierto? Y el plotter, por supuesto, que tiene su limitación en cuanto al ancho, que es 91,4, si no me equivoco. Entonces, hoy en día, Catastro está solicitando que, por favor, en realidad ya es casi una obligación, no presentar planos que tengan más de 91 centímetros de lado, hasta 90. 90 por 90 es lo que, hasta donde llegamos, digamos. 90 por 90. Así que bueno, fíjense ustedes eh, cuáles serían. Eso como nota de color, sí, como les digo, no está en ninguna resolución, así que no se lo pedimos. Lo que sí está en una resolución es que ya no podemos usar planos tipo A. Entonces, cuando vayan a dibujar su lámina, tengan en cuenta que no lo pretendan meter en un plano tipo A. Pero además, como les digo, cuando se pongan a ver todo lo que le tienen que agregar al plano y en una escala visible, no van a poder. ¿Sí? Bien. Ahí he pasado una diapositiva. ¿La están viendo o siguen en la diapositiva anterior? Ahora yo estoy visualizando una diapositiva que dice físico, jurídico y económico. Eh, sí, se ha quedado en la anterior. Se ha quedado en la anterior, entonces se supone que yo tengo que hacer esto y ahora volver a presentarlo y ahí sí lo Ahí ven. está. Sí, sí, ahí lo vemos. Bien. Bueno, ese plano de mensura, esto le vamos a dedicar un poco de tiempo
me gustaría que la clase que viene, así podemos cerrar el tema de ahí, que es más importante lo que viene ahora. Pero un plano de mensura tenemos que saber, o la parcela propiamente dicho, tiene tres aspectos, que creo que ya se los dije en la clase, no lo recuerdo bien. Hay un aspecto físico de la parcela, hay un aspecto jurídico de la parcela y hay un aspecto económico de la parcela. Esos tres aspectos que definen a una parcela están exteriorizados en el documento cartográfico también en distintas partes del plano. ¿Sí? Si yo tomo un plano de mensura, puedo dirigir mi vista directamente a los elementos que forman la parte física del plano de mensura, puedo dirigir mi vista hacia los elementos que forman la parte jurídica del plano de mensura y puedo dirigir mi vista hacia los elementos que forman la parte económica del plano de mensura. ¿Sí? A saber, la parte, a ver, podríamos esto, vamos a dejar de compartir y vamos, ahí se me perdió, a ver, no, por acá anda. El plano de mensura, donde lo tengo, quedó por aquí. Sí, bien. Si yo tomo un plano de mensura y lo veo así, como lo estamos mirando nosotros ahora, esos elementos físicos, jurídicos y económicos constan en este plano de mensura. ¿Sí? Cuando alguien habla de su contenido físico, por supuesto que está hablando de su geometría, ¿sí? De cómo es. Entonces, si yo visualizo el plano de mensura, claramente me doy cuenta en el plano a qué se refiere a la parte física. Si yo estoy pensando en la parte jurídica de la mensura y tomo el plano de mensura, puedo dirigir rápidamente mi vista hacia esa parte. De la misma forma en la parte económica. Yo les hago una pregunta a priori ahora a ustedes. Si yo quisiera saber esa componente económica del plano de mensura, en el cuerpo del plano, ¿a dónde tengo que dirigir mi vista? Estamos mirando el plano, ¿verdad? Sí. Sí, si yo quisiera obtener la información económica de la parcela o identificar en el plano de mensura el aspecto económico del inmueble, ¿de dónde lo saco? ¿A dónde tengo que dirigir mi vista? ¿Me escuchan? Juan dice a la superficie. El aspecto económico, entonces Juan dice a la superficie, Pablo también dice que el aspecto económico de la parcela tengo que dirigirlo a la superficie. ¿Alguien más? I- Superficie y el departamento donde está ubicado. Ignacio dice el departamento y la superficie. Y Leo, ¿dijiste? Las construcciones. Entonces tenemos a la superficie al departamento y Leo dice las construcciones. A ver, Juan, Pablo o Ignacio, ¿por qué la superficie ustedes creen que habla de la parte económica de la parcela? Eh, porque Agustina dice a la zona. A ver, Ignacio, Pablo o Juan, ¿por qué dijeron la superficie? Yo creo que teniendo en cuenta el valor el valor por metro cuadrado, se puede tener una idea de lo que puede valer ese lote, digamos.
Bien, o sea, Me vos parece, para mí iría por ahí. de la superficie vos entonces podés obtener un dato que te lleve a un valor de venta. Claro, un valor aproximado, teniendo una referencia de lo que puede salir el metro cuadrado en la zona. Bien. Leo, ¿vos por qué decís en las construcciones? Bien, el Leo ha dicho algo muy importante. No está mal como lo están encarando, porque es verdad, lo hemos visto en evaluaciones en la cátedra. Yo cuando taso, eso es la superficie me sirve para obtener un valor en la tasación, ¿sí? Pero en la tasación yo voy a obtener un precio por metro cuadrado, que se lo voy a multiplicar a la cantidad de metros cuadrados que dice ese plano de mensura para yo obtener más o menos un valor del terreno libre de mejoras. Pero ahora no estamos hablando de la parte inmobiliaria de la parcela, ¿sí? Estamos hablando de la parte intrínseca de la parcela, en su contenido intrínseco, físico, jurídico y económico. Y Leo ha dicho algo muy importante, ¿sí? Si seguimos mirando el plano, yo le hago un zoom, ¿sí? Recuerden ustedes que uno de los trabajos, ¿sí? Que además es un aporte del profesional de la agrimensura, es el relevamiento de mejoras, ¿sí? Con el relevamiento de mejoras, que además se exterioriza en planillas de mejoras, que son las mismas que usamos nosotros para categorizar la casa, como lo vemos en la cátedra, ¿sí? Eh, Efectivamente, como dice su compañero, es lo que al final determina el avalúo fiscal del inmueble, que no es el valor de venta que ustedes están persiguiendo yendo a buscar la superficie de mensura, ¿sí? Las construcciones conforman la parte económica de la parcela, ¿sí? Porque es un valor, ¿sí? Dependiendo de la categoría y de los metros cuadrados de las construcciones, que va a influir conjuntamente con el precio del terreno libre de mejoras en el avalúo fiscal del inmueble. Y recuerden que con ese avalúo fiscal del inmueble, ustedes les cobran o les llega la boleta del impuesto inmobiliario, ¿sí? Entonces, la parte, como les repito, analizamos el contenido intrínseco de la parcela en su parte física, jurídica y económica, ¿sí? Se los voy a dejar como trabajo práctico que ustedes me digan, por ejemplo, la interpretación pericial del título, si es, si define a la parte física, jurídica o económica de la parcela, el propio polígono de mensura, si define cuál de los tres aspectos define, el balance de la superficie, cuál de los tres aspectos define, su croquis de ubicación, el croquis de vinculación y el croquis de coordenada, ¿sí? Y también vamos a observar el rótulo, porque hay datos en el rótulo que también, no todos, pero definen elementos de intrínsecos de la parcela, en su parte física, jurídica y económica. Así que yo les voy a dejar este mismo plano, u otro creo que va a ser el mismo. El año pasado también trabajamos con este, es un buen ejemplo porque es urbano, tiene muchos quiebres y muchas diferencias de medianería para que lo tengan como guía. Y ustedes entregarán el trabajo práctico muy cortito para que después lo debatamos o debatan entre ustedes mientras lo están haciendo, ¿sí? Interpretación parcial del título, igual, tal cosa, para ustedes. Si es físico, jurídico o económico. El croquis de coordenadas Gauss-Kruger, si es define la parte física, jurídica o económica de la parcela, igual el croquis de vinculación, ubicación, balance de superficie y el cuerpo del polígono. ¿Sí? ¿Está claro? Piénsenlo, analícenlo, pero desde ese aspecto de la parte intrínseca. No está mal lo que dicen. Necesitamos la superficie, necesitamos la zona, necesitamos la calle principal, ¿sí? Con frente a qué calle está. Todos esos elementos, sí, es verdad, me van a servir para lo que ya sabemos, pero no es lo que persigue cuando hablamos de económica en esta parte, ¿sí? Ese ya quedó aclarado porque siempre se genera esa duda. Bueno, debatan entre ustedes eh, cómo están formados los otros aspectos del plano de mensura y se los voy a dejar subido al Classroom como un pequeño
Eh, sí, práctico, qué sé yo, tarea, una tarea y después lo debatimos. ¿Sí? Bien. Voy a pasar la diapositiva antes de presentársela. ¿Saben qué? Son las 8 menos 20. Nosotros tenemos clase, en teoría, hasta las 20, si no me equivoco. Con este tema, que es tema en prorrateo de títulos, ¿sí? Cerramos lo que sería la unidad de plano de mensura. ¿Sí? Está el ingeniero Nievas presente. El año pasado no lo hicimos por temas de tiempo. No sé si lo vamos a hacer ahora porque primero, el tema que viene es importante, así que le tenemos que dedicar una buena cantidad de horas. Así que yo lo dejaría para el martes y cerraría la clase acá. Una de las partes de la materia de actos de levantamiento parcelario comprende qué sucede, ¿sí?, cuando yo hago una división. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un terreno que lo quiero dividir en dos. Entonces voy a hacer nacer dos estados parcelarios nuevos, pero que va a seguir implicado solamente un título de dominio. Es decir, voy a generar dos polígonos de mensura, entonces cada polígono de mensura va a tener su correspondiente superficie de mensura. Pero voy a tener dos superficies de mensura para compararla con una sola superficie de título. ¿Sí? Entonces ahí entra a jugar este aspecto muy importante en el ámbito de la mensura y de la parte registral sobre todo, ¿sí?, se da en el famoso caso en el que yo quiero vender, por ejemplo, quiero vender un pedazo de mi terreno. Quiero venderle el fondo al vecino. Quiero venderle un pedazo de mi finca. ¿Sí? Entonces, insisto, tengo dos polígonos de mensura que van a ser dos nuevos estados parcelarios, pero tengo un solo título para compararlo. ¿Sí? El prorrateo de título es lo que ustedes están observando en pantalla, se define de esa forma, es una distribución proporcional de esas superficies, de esa superficie que tengo en el título, que es única, ¿sí?, que yo las relaciono, no de cualquier forma, con las dos nuevas superficies de mensura resultantes de esa división. ¿Sí? Cuando teníamos clases presenciales, por cuestión de tiempos, hacíamos también una pequeña práctica, una mensura y división simple. Ojalá que tengamos el tiempo para hacerla, pero si no, lo planteamos de forma teórica, porque cuando ustedes pasen a fraccionamiento, que ahí van a hacer, no van a hacer una división en dos, van a hacer una división en 40, que son los lotes que sacamos, este concepto les tiene que quedar a fuego, así que es una pregunta de final. ¿Sí? Por eso le quiero dedicar el martes de la semana que viene todo el tiempo necesario. Y con esto cerraríamos esa unidad. Cerrando esa unidad y comparando con el programa habitual, no estamos tan fuera de tiempo porque el primer parcial recién tenemos en mayo, al parcial 1. Así que cerrando esta unidad, vamos a firmar concepto, ya vamos a estar en condiciones de rendir el primer parcial de la materia, que me gustaría que en esas semanas, primeras semanas de mayo, ya más o menos, por lo menos algunos grupos ya también hayan ido a medir su terreno. No sé si me está escuchando, Roberto. No sé si vamos a tomar una decisión eh, si hacemos una pequeña práctica, por lo menos de dividir el mismo lote en dos, o le buscamos algún ejemplo, o lo vemos simplemente de manera teórica, igual que el año que viene, escúcheme, el año pasado. Si está el profe por ahí.
Bueno, no, parece que no está el profe, pero bueno, no importa. Si volvemos al pizarrón, ¿sí? A ver, ese es mi perro ladrando. Les pido disculpas. A ver si podemos. Volvemos al pizarrón, ¿sí? Los quiero adentrar en la situación. No sé por qué no puedo borrar. ¿Ustedes están viendo el pizarrón en este momento? Profe. Bien, bien, listo. Ahí está, ahí lo ven, ¿no es cierto? A la nueva hoja. ¿O tienen que cambiarla ustedes? Creo que nosotros tenemos que cambiar. Ah, bueno, pero igual me llama la atención que no me deje borrar, che. Ahí está. Ahí se borró todo, ¿no es cierto? ¿Lo pudieron ver? ¿O sí? Sí, Bien. ¿Qué es lo que les quiero decir? Yo tengo una parcela que tiene una... ¿Cierto? Que tiene esa frente a calle pública, por ejemplo. Esto se suele dar cuando también a su vez, por ejemplo, hay es un terreno en la esquina. ¿Sí? Calle pública contra calle pública. Entonces yo tengo esa superficie de mensuras hoy en día y tengo un solo título, porque a cada inmueble le corresponde un título, excepto lo que vimos más temprano en la clase. ¿Sí? Entonces a mí se me ocurre hoy en día vender y hacer lo siguiente. Una línea roja y dividir esto en lote 1, ¿sí? Y lote 2. Acá vamos a poner el lote 2, pim, lote 2. ¿Sí? El lote 1 va a seguir siendo lote en esquina porque está con frente a ambas calles públicas y el lote 2 solamente va a dar frente a la calle pública 2. ¿Sí? A ver, 1 y 2. Entonces, yo ahora voy a tener dos mensuras, o sea, dos parcelas nuevas generadas posterior a que ese plano de mensura se divide. Entonces, la parcela 1, ¿sí? Va a tener una nueva nomenclatura catastral y la parcela 2 también va a tener una nueva nomenclatura catastral. Porque yo dividí el terreno y generé dos parcelas nuevas. Ahora, el título sigue siendo uno solo. ¿Sí? Esa vinculación no es tan directa como decir, bueno, si la parcela, si el total eran 400 metros cuadrados y los dividí en dos partes iguales de 200 metros cuadrados cada uno, y mi título tiene 399 o lo que sea, hago la resta, sumo y resto algebraicamente, no, no es así. Vamos a ver cómo es el procedimiento en la clase que viene. Es detallado y sencillo. Y como les digo, tiene un balance de superficie especial, que no es la resta algebraica que estamos viendo en los planos de mensura, en el plano de mensura ejemplo. Y es sumamente importante el prorrateo de título. ¿Sí? De forma registral, ya vamos a explicar por qué. Como les digo, cuando teníamos tiempo, ¿sí? Hacíamos una práctica de mensura y división, porque bueno, la mensura y división se le suman ángulos, se le suman distancias, se diferencian los dos polígonos. Si tenemos tiempo este año, la vamos a hacer. Para no perder tanto tiempo, la podríamos hacer sobre la misma mensura que ustedes definan para la práctica, dividir esa en dos, por ejemplo. Por más que esas divisiones no cumplan con los requerimientos de zonificación y demás. Pero bueno, vamos a cortar acá, si les parece. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado. Y si Dios quiere, el martes cerramos esta unidad. Empezamos a programar las campañas de medición, si es que no nos encierran, definitivamente. Y vamos a empezar a preparar el primer parcial. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Diga, ¿qué será?
como quieras. Si quieres hacerlo ahora, si es corto, lo resolvemos. Bueno, bueno, si querés preguntar por privado en la plataforma o me mandás un mensaje. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar y hacer alguna pregunta del trabajo anterior. ¿No? Dale, dale, a ver, comentame porque capaz que sirva para lo que estoy a punto de decir. Bien, sí. Vos me estás hablando del trabajo que dijimos de cómo son los otros organismos registrales, digamos. El que todavía no está en el Classroom. Bien. No, entiendo, entiendo. No, no es todo el proceso. Es decir, bueno, San Juan sabemos que tiene el expediente 100% en papel, por ejemplo, y bueno, en Buenos Aires quizás puede llegar a la información de que no, que el trámite es 100% digital. Eso es lo que queremos, hasta ahí nomás. No si cuántos departamentos tiene, cuánto demora, cuántos, ¿me entendés? Es simplemente cómo es su sistema registral. Si tienen verificación del estado parcelario o no la tienen, listo, sí o no, algo bastante somero, digamos. O sea, como les digo, claro, a ver, por ejemplo, Córdoba, la vigencia del plano es de 5 años, tienen un catastro 100% digital. Buenos Aires, la vigencia del plano son 10 años y tiene un catastro 100% analógico igual que San Juan. Y no sé, no sé cuántas, no me acuerdo cuántas provincias habíamos tenido, si una o dos, pero apunta a eso solamente el trabajo. Sí, no, no quiero que no. No, 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 ni yo lo sé eso. No, no tengo idea. No, 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 no es tanto. No, 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 no llega a tanto el trabajo. Es que sepamos que San Juan trabaja de una forma, ¿sí? Que tiene un catastro poco digitalizado en cuanto al expediente de mensura. Tiene sí una base muy digitalizada y muy buena, hay provincias que no lo tienen, ¿sí? Y tiene una cierta vigencia para los planos de capital y una cierta vigencia para los planos de los alrededores. Y posterior a eso hay que hacer mensura o hay que hacer una verificación o qué hay que hacer. Eso nada más. Esa comparación, hasta ahí nomás. Bien, bien. Fíjate si con lo que te acabo de decir, con alguna búsqueda de Google, puedes llegar a resolverlo. ¿Sí? Si no, hacémelo saber y bueno, veamos por dónde podemos encarar las ayudas, porque años anteriores lo han hecho, por eso te digo. Fíjate si hasta donde hemos acotado el trabajo con lo que te acabo de decir, puedes llegar a hacerlo. Y si no, bueno, comentamos. Bien, listo. Bueno, el trabajo que les he dado, que sí he subido respecto al armado del documento base de manera individual, como les digo, los que ya tienen la escritura van a poder terminarlo, se podría decir, porque van a poder hacer el edicto, las citaciones y la relación de títulos. Los que no tienen el título van a tener que esperar, pero bueno, ya pueden ir avanzando sobre lo demás. ¿Cuándo va a ser la fecha de entrega de eso? Cuando yo pueda darle la copia a los que no pudieron acceder a los títulos.
Después, mándenme un mensaje, porque yo no los tengo lo suficientemente identificados, a los que no tenían la mensura tampoco, que yo ya se las he conseguido, la tengo, así se las paso de manera privada. Sí, es un PDF con el plano de mensura. Bueno, chicos, hoy es jueves, ¿no es cierto? Sí, así que nosotros nos vemos el martes. ¿Sí? Si nadie más tiene otra cosa que decir. Ignacio. No, no, digo que sí. Ya le estoy Ah, mandando un mensaje para que me mande la mensura. bien. Bueno. Bueno, dale, mandame ese mensajito, yo no te lo voy a contestar, lo voy a dejar como no leído, porque me estoy yendo a una reunión en el colegio de agrimensores, pero en lo que vuelva, o mañana, yo te lo hago llegar. Bueno, Así ya lo tienen, igual para los demás. El que ha estado, bueno, le ponemos, Leo, sí. sí, le ponemos el número catastral o algo o con No, solo. no, no, con tu nombre, con tu nombre. Yo ya he designado los grupos y los tengo por nombre, así que, hola, profe, ya te tengo agendado, así que por favor, pásame el plano de mensura y yo después te lo acerco. Bueno, El que haya grabado Leo, los que hayan grabado, después me pasan el archivo, así yo descargo la clase y la subo al Classroom, por favor. Buenísimo. Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos el martes. ya le profe. Igualmente. Adiós. Chao, Hasta chao. Adiós. luego. Nos vemos.